Vamos a conocer un factor crucial en la implementación de proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética y construcción sustentable, que es el financiamiento, que yo sé que es un tema que les interesa muchísimo a muchos de los que están aquí, ya se conversó en otras oportunidades, así que por fin llegó ese momento. Entonces vamos a dar paso a la mesa redonda, donde vamos a discutir sobre este tema con un grupo de personas que obviamente nos van a ayudar, nos van a dar luces sobre este tema tan importante, a partir obviamente de su experiencia, y nos van a ayudar a identificar las capacidades existentes desde el sector privado y público para el financiamiento en el desarrollo de energía solar en nuestro país, además, y en otros de los países miembros también de la red ELAN. Entonces, los voy a ir invitando de a uno, primero que nada el moderador de esta conversación, y lo invitamos a tomar asiento, es Conrad Bonigel, director del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Bienvenido, Conrad. Invitamos también al director de mercado de la División de Energía y Medio Ambiente de Tecnalia, Pedro Urteaga, quien maneja la experiencia de esta organización en el País Vasco. Bienvenido, Pedro. Van tomando ubicación. También queremos invitar a que tome asiento el gerente banker de la División de Grandes Empresas y Corporativas de Corbanca en Chile, Cristian Vázquez. Bienvenido, Cristian. Él representa una institución con experiencia en financiamiento de energías sustentables a través de la banca, así que muchas gracias por participar. Y además está con nosotros el gerente general de Genera Austral, Matías Errázuriz, quien conoce cómo opera el financiamiento privado para este tipo de proyectos. Así que también muy importante. Y para finalizar la convocatoria de este panel, contamos con el gerente general de Ciudad Luz, José Opaso, que es una empresa que busca transformar la energía solar en una fuente competitiva para el consumo de hogares, empresas y servicios públicos. Bienvenido, José. Nos falta... y nos falta, por supuesto, obviamente, Pato Férez. Perdón, Pato. Obviamente, cierra el panel. Muchas gracias, Pato. Patricio Férez, gerente de innovación de Corfo. Obviamente, la Agencia de Desarrollo Económico del Estado de Chile. ¿Qué más importante que Corfo en este panel? Bienvenido, Patricio. Muchas gracias a todos. Le cedo la palabra a Conrad. Muy bien, muchas gracias. Voy a reiterar eso último, last but not least, Pato, para que no vaya a malinterpretarse esto. Los mejores al final. Muy bien, muy bien. Bienvenidos, muchas gracias a todos los panelistas por estar acá y también a todos ustedes por estar en esta ya la tercera mañana de esta conferencia. Sin duda, ¿no es cierto?, la cantidad de público obedece, me imagino, a la importancia de este tema. Y porque el tema tiene tantas y tan diversas aristas, hemos querido ofrecer en un comienzo y antes de comenzar con la conversación, un espacio a cada uno de los panelistas para que presente el tema desde su perspectiva. Tenemos, como vimos recién, ¿no es cierto?, a panelistas que vienen de muy diversos ámbitos, no solo de diversos países, sino que también de distintas áreas de las energías renovables o distintas miradas de las energías renovables y del financiamiento de estas energías renovables. Entonces, quisiéramos que nos pudieran contar un poco desde su perspectiva cómo ven el tema, plantear quizás los puntos principales y que después podamos en la conversación ir profundizando en ello. Y quisiera, en primer lugar, Pedro, ofrecerte a ti la palabra. Sí, bueno, ¿está conectado? Bueno, ¿sí? No sé, tengo voz yo creo, pero... bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Pedro Urteaga, soy el director de la División de Energía y Medio Ambiente de Tecnalia. Bueno, Joseba, nuestro director general, ya hizo una presentación el primer día sobre qué es Tecnalia, pero como quizá todos ustedes no estuviesen aquí aquel día, voy a dar una muy breve pincelada de lo que somos. Tecnalia es un centro tecnológico, una fundación sin ánimo de lucro, cuya misión es transformar la tecnología en PIB. ¿A qué nos dedicamos? Tenemos un montón de investigadores, unos 1.500, que están desarrollando tecnología en colaboración con las empresas y nuestro fin es que esa tecnología sea adoptada por el mercado de tal forma que las empresas con las que trabajamos
sean más competitivas, bien en producto o bien en proceso, y eso les ayude a vender más, ¿no? Específicamente, una de las cosas que no comentó Joseba es en qué trabajamos en el ámbito de las energías renovables, lo voy a pasar un poquito por encima. Me ha alegrado mucho, de alguna manera, ver el proceso de transformación en el que estáis inmersos en Chile, y digamos, tenéis unos retos bastante fuertes por delante, pero que lo que me ha alegrado es ver que son temas en los que, digamos, venimos trabajando también desde Europa y concretamente desde Tecnalia desde hace bastantes años, todo lo que tiene que ver pues, con la interconexión de vuestros sistemas eléctricos, posiblemente en un HVDC, todo lo que tiene que ver con la generación fotovoltaica, las capas ópticas que necesitáis para que aguanten más vuestros paneles, la integración de toda la fotovoltaica en la red, que la operación de vuestra red digamos, va a dificultarse mucho tanto en transmisión como en distribución, y ahí vais a necesitar aportes tecnológicos muy fuertes también. Digamos, nosotros trabajamos en todas esas tecnologías. ¿Qué es, os he dicho más o menos eso, a qué nos dedicamos, cuántos somos, y digamos, toda esta I+D se tiene que financiar de alguna manera. Es de lo que estábamos hablando. ¿Cómo se financia Tecnalia? Bueno, Joseba el otro día comentó un poco el modelo vasco de ciencia y tecnología y cómo funciona. Entonces, nosotros somos una organización que trabajamos en tecnología aplicada. Nos surtimos de las tecnologías básicas que se desarrollan en las universidades, las transferimos a las empresas y lo hacemos alineado con las políticas industriales de los gobiernos. Somos una cosita que está ahí en medio, que habla el lenguaje de la universidad, el lenguaje de la empresa y el lenguaje del gobierno, y que entre ellos muchas veces es imposible que hablen o se entiendan, ¿no? ¿Cómo nos financiamos? Nosotros tenemos de nuestro 100% de financiación, un 20% digamos, viene directamente de servicios laboratoriales que prestamos para las empresas, de los cuales no voy a hablar porque no es I+D. Entonces, el 80% restante es la parte de I+D y de innovación, ¿no? De este 80%, la mitad lo conseguimos mediante financiación pública y la otra mitad mediante financiación privada. La financiación pública, ¿cómo se articula? Bueno, nosotros como somos eso, una entidad de I+D adscrita a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y todos sabemos que la I+D, digamos, a veces los resultados salen bien y tienen incluso mayor valor que el planificado, y a veces todo lo contrario. Tenemos una financiación basal, que en nuestro caso es muy pequeñita, comparativamente con otros centros tecnológicos. Nosotros tendremos aproximadamente un 13% de nuestra financiación, es la que viene como financiación basal. Hasta, digamos, la mitad de nuestra financiación en I+D la obtenemos en base a proyectos competitivos. Esos proyectos competitivos son fundamentalmente los fondos. Antiguamente eran los distintos programas marco de la Unión Europea y ahora son el H2020, en el que, por cierto, bueno, normalmente lo que se financia son proyectos colaborativos en los que empresas y entidades de investigación trabajan juntos en desarrollar tecnología que solvente los problemas de las empresas. O sea, yo creo que es muy importante el concepto este de la colaboración, y es muy importante también el que sepáis que las entidades chilenas pueden participar también en estos programas H2020 para financiar las actividades de I+D de las empresas, que nuestros compañeros ya nos han invitado también a que os informéis y a que podáis hacer uso de ello, ¿no? Y después la última parte, que viene a ser pues, digamos, la mitad de nuestra actividad en I+D, es contratación directa con las empresas, ¿no? De esta contratación directa con las empresas, ¿cómo se financia una actividad de I+D? Pues una parte muy sencilla es, bueno, yo soy una empresa, tengo un problema, contrato a un centro tecnológico para que me haga un desarrollo tecnológico que solvente mi problema. Eso es clara, sencilla, una relación comercial de las de toda la vida. Y hay otra parte bastante grande que es muy importante, digamos, en esa
colaboración público-privada para impulsar la I+D y la innovación, que son también directamente de las empresas, pero que el gobierno apoya a esas empresas económicamente o financieramente mediante subvenciones, créditos blandos o cosas por el estilo, para que puedan de alguna manera acometer esas innovaciones y contratar a los centros tecnológicos o las universidades para que hagan esos desarrollos para ellas, ¿no? Dentro de las, digamos, yo creo que es muy importante esta palanca porque las empresas en general pueden ser más o menos innovadoras en función de su cultura y demás, ¿no? Entonces, hay empresas que son conscientes de que si ellos no invierten en innovación y ellos no invierten en internacionalización, están abocados a desaparecer porque van a dejar de ser competitivos con lo que están haciendo otros. Entonces, hay empresas que eso lo llevan en su ADN y esos son los que muchas veces están dispuestos a contratarte directamente sin esa financiación, pero hay otras muchas más empresas que son más tímidas o más conservadoras. Entonces, hay que darles un pequeño empujoncito y ayudarles para que entren en la rueda de la innovación y ellos mismos pasen a ser más competitivos. Desde el punto de vista del gobierno, esta financiación, digamos, no es un dinero que se regala a las empresas, sino que, desde mi punto de vista, tiene que ser planteado como algo egoísta por parte del gobierno, ¿no? Tú lo que estás haciendo es, de alguna manera, dar dinero a las empresas para que inviertan en I+D, tengan o mejores productos o mejores procesos, de tal forma que o vendan más o produzcan más barato, y de alguna manera eso hace que tengan más beneficios y por lo tanto tengan más impuestos, que eso a su vez redunda en el gobierno, ¿no? Digamos, ese es más o menos el esquema en el que financiamos nosotros y creemos que es un modelo que funciona, porque de hecho llevamos ya pues, prácticamente 40 años trabajando en esta línea, depurándola y mejorándola para adecuarla a las necesidades de las empresas. Es un esquema de financiamiento de la I+D que pensamos que funciona y que podría ser trasladable a pues, prácticamente a cualquier parte del mundo, ¿no? Y también me gustaría hacer un comentario solamente sobre lo importante de la colaboración entre distintas empresas, incluso cuando estas empresas son competencia, y la involucración de los gobiernos en ayudar o apoyar la colaboración público-privada para el financiamiento de estas iniciativas, comentando un proyecto que puede ser muy sofisticado, pero que para mí es la esencia, de alguna manera, de nuestro trabajo y de nuestra misión, ¿no? Es un proyecto concreto, que es el despliegue de una red inteligente en Bilbao, básicamente pues, para poder tener mejor calidad de red, poder integrar las renovables, la pequeña generación en la red, que se pueda operar de una manera sencilla, sin problemas, y que disminuye los costes de operación de la propia compañía de distribución. Entonces, para abordar este proyecto, el EVE, que es el Ente Vasco de la Energía, el brazo de la energía del gobierno vasco, conjuntamente con Iberdrola, que es la compañía de distribución, montaron una empresa conjunta que se llama Videlex Area, le dotaron cada uno de 30 millones de euros, que es un dineral, y lo que hicieron fue decir, vale, nosotros lo que queremos es tener una red inteligente aquí, que esté montada con equipos fabricados por empresas vascas o empresas que tengan sedes productivas en el País Vasco. Que la tecnología que se ponga sea un poquito más allá de la que está en el mercado y la que están vendiendo en otros países. Y con eso consiguieron de alguna manera aunar y alinear a todos los fabricantes vascos. Nosotros estuvimos actuando ahí en la especificación de los propios productos y después en la validación de la calidad y demás, siendo el brazo tecnológico, digamos, de esa iniciativa. Y lo que consiguieron es que todas estas empresas desarrollasen productos que hoy en día están vendiendo por todo el mundo, compitiendo con las Siemens, con los monstruos, digamos, en el sector eléctrico. El Iberdrola sacó una red de distribución de altísimo nivel y
nos da a los ciudadanos de Bilbao una calidad de suministro excepcional. Los ciudadanos estamos muy contentos y una serie de servicios que antes no teníamos. Y el Ente Vasco de la Energía lo que consiguió fue precisamente lo que he estado comentando antes, ¿no? Conseguir que las empresas vascas sean más competitivas, vendan más y eso a su vez redunde en nuevos ingresos para la propia organización. Esto el Ente Vasco de la Energía ha hecho en el pasado bastantes veces, el meterse en negocios que todavía la iniciativa privada no está lo suficientemente convencida de que hay que meterse en ellos. Lo que ha hecho ha sido meterse en joint ventures con empresas privadas para lanzar esos negocios, y una vez que esos negocios ya están probados, ruedan, se sale, vende su participación y digamos, ya entra en competencia con estos otros nuevos e-commerce en esos negocios. Y con esto el Ente Vasco de la Energía ha hecho mucho dinero que a su vez está reinvirtiendo en nuevas empresas o iniciativas de este tipo. Yo, bueno, por centrar un poquito la visión desde un centro tecnológico que nos dedicamos a la I+D, que no es negocio hoy, sino que va a ser negocio mañana, la parte de la financiación la vemos así. Muy bien, muchas gracias, Pedro, muy interesante. Y ahora quizás, Cristian, una mirada bien distinta, ¿no es cierto? Más local, nacional, desde la banca y el financiamiento de proyectos de energía renovable. Entiendo que tengo 8 minutos más o menos, pero entonces dame algunos segundos primero. Bueno, primero para agradecer al centro de haberme invitado. Y en segundo lugar, cuando estábamos escuchando la primera exposición, se me vinieron a la mente dos cosas que quiero compartirla con ustedes. La primera, cuando se habla de PYME, yo entiendo que PYME es un estadio, es una foto en un momento del tiempo respecto al crecimiento de una compañía. Y me recuerdo haber visto hace un par de semanas atrás la historia de Apple, cuando se funda en un garage. Si alguien hubiera mirado a esa firma como PYME y la trata como PYME, sin tener la perspectiva de lo que fue finalmente, Apple no habría podido dar en el blanco. Primer comentario. Y aquí en Chile también tenemos algunas experiencias donde, por ejemplo, el retail más grande de Latinoamérica, que es Falabella, también partió vendiendo tela en un local de este porte. Entonces, la PYME, desde el punto de vista como yo lo veo, en realidad es un estadio de desarrollo y que potencialmente puede tener un crecimiento diferente. El primer elemento. Segundo elemento, cuando se habla de la Unión Europea y esta relación entre, bueno, en general, entre la Unión Europea y Chile, se me viene a la mente también que hace, no sé, antes de Internet, digamos, Europa estaba a 12 horas de distancia. Hoy día con Internet está a menos de un segundo de distancia. Y la única diferencia de verdad relevante a la hora de hacer negocios con Europa o tener contacto con Europa es la diferencia de uso horario. Antes de trabajar en Corbanca, yo estuve mucho tiempo en BBVA y mi equipo era de Madrid y teníamos otros colegas en Japón y en Hong Kong. Y la única diferencia de verdad para comunicarnos y para hacer negocio era calzar la hora en la cual podíamos hablar. Digamos. Por lo tanto, el comentario es más bien vinculado con que esta distancia geográfica en realidad hoy día no existe. La perspectiva que, como nosotros lo vemos, por lo menos, yo diría que en la banca local, que está bien internacionalizada, es que tenemos muchas más cosas en común con la Unión Europea y mucha más cercanía cultural que con otras zonas del mundo, y por lo tanto, en este mundo global están ahí a la vuelta de la esquina y, como decía recién, a un par de segundos de distancia en comunicación. Matado ese comentario que me vinieron a la mente cuando escuchaba las primeras exposiciones. Yo, a diferencia de Pedro, vengo de una industria con fines de lucro y con mucho fin de lucro, digamos, como la banca. Pero lo que no hay que nunca olvidarse es que los bancos trabajamos con dinero de terceros. El dinero no es del banco, el dinero es de los ahorrantes, que debe ser nuestra primera preocupación a la hora de prestar. Entonces, ¿cuál es una visión general de lo que estoy tratando de explicar? Nosotros, en general, cuando se nos acerca gente al banco, y voy a entrar después en particular en proyectos, ¿verdad? Es común escuchar, mire, yo te traigo un proyecto sin riesgo. Eso es muy común. Y eso, por definición, no existe, digamos, porque en Chile existe el riesgo. Yo hace un par de semanas atrás estaba en otro encuentro empresarial y les explicaba a algunas personas que habían llegado hace pocos días a Chile. En Chile la duda no es si vas a sufrir en un proyecto de largo plazo un terremoto.
La duda es cuándo vas a sufrir el terremoto. Porque Chile es un país sísmico y las otras cosas que la gente no sabe, en Chile hay más de 5.000 volcanes y de eso hay cientos activos. Por lo tanto, también la duda no es si vas a sufrir una erupción volcánica, sino cómo te proteges de esa erupción. Dicho entonces esto, el banco lo que hace al final del día es administrar riesgos. Y por lo tanto, cuando se acerca un cliente, un proyecto, o el financiamiento de un proyecto de inversión, y en este caso particular, un proyecto de energía, lo que tratamos de hacer es medir y evaluar de la mejor forma posible, con las limitaciones que uno tiene, por supuesto, cuáles son los riesgos que van a estar vinculados con esa inversión. Y dado que el banco financia flujos, lo más importante entonces va a ser determinar cómo se aseguran que esos flujos que se proyectan en el tiempo tengan algún nivel de certeza más elevado que nos permita entonces facilitar el financiamiento. Entre paréntesis, yo les podría asegurar que en Chile no debiese existir un proyecto no financiable si están bien analizados los riesgos y si están bien asignados los riesgos. Particularmente, nosotros siempre hemos dicho que los bancos somos expertos, y hay alguien que puede llegar a decir que los bancos tenemos un océano de conocimiento, pero en realidad la profundidad del océano es bien bajita, digamos, 10 centímetros. En general, tratamos de saber mucho, pero descansamos en expertos que nos den los inputs necesarios para proyectar una situación de flujo futuro, que es finalmente lo que vamos a financiar. Y entonces vengo a los financiamientos de proyectos de energías renovables. Por supuesto, lo más importante va a ser el input, el recurso que se está utilizando. En el caso del sol para los fotovoltaicos, o los de concentración solar, que también que en España tiene mucha experiencia. El recurso sol es muy certero. Hay estudios que podrían o pueden proyectar de manera bien precisa cuál va a ser la radiación en un punto determinado de la zona que se está estudiando, y particularmente nosotros tenemos en el norte de Chile unas zonas de radiación muy potentes, con una capacidad de generación de electricidad muy importante, y que está siendo aprovechada al día de hoy. Hay otros recursos menos predecibles, como el viento. Si bien es cierto, hay también estudios y se miden, ¿cierto? Y tenemos 2 o 3 años, que es generalmente lo que se le pide a los proyectos de estudios de medición de viento. Hay algunas variables que hacen que finalmente eso no siempre sea proyectable con certeza en el tiempo, entonces empezamos con análisis estadístico de lo que podría ser la variable viento. Y para qué hablar del tema del agua, porque nosotros generalmente en Chile utilizamos para las centrales de pasado, que son las que más se afectan por la pluviometría, ¿verdad? Usamos estudios de 100 años, pero la búsqueda del año pluviométrico normal está siendo cada día más difícil, porque con el cambio climático efectivamente hay situaciones ya curiosas. Ustedes mismos, los que han estado en Chile en los últimos 3 días, tuvimos una lluvia de 12 milímetros en 3 horas, hace 2 días atrás, que era para el mes de noviembre muy curioso. Entonces, dicho eso, la verdad que el recurso, vamos a tener recursos más o menos medibles y proyectables. Ahí tenemos uno de los inputs del modelo de proyección de flujo, que es finalmente el cual nosotros vamos a financiar como banco. Y después está la capacidad de producción. Nuevamente vamos a tener distintas tecnologías. Los paneles fotovoltaicos tienen, tú sabes harto de eso, y en España hay mucha experiencia. Hay distintas tecnologías, monocristalinos, policristalinos, de capa fina, pum, pum, pum. Al final del día lo que hace ese panel es convertir en la energía solar la radiación en energía eléctrica. Y ahí tenemos el Q del modelo. Y nos vamos al P del modelo, que es el precio al cual se va a vender esa energía. Y ahí hay de todo, digamos. Hay proyecciones de precios, si tú te quieres exponer al mercado spot, que hoy día, cada día, yo te diría que dada la composición de nuestro mercado eléctrico, debería ser cada día menos común que alguien esté dispuesto a irse al precio spot en largo plazo. Paréntesis, los riesgos y el análisis de riesgos es independiente de cómo se financia el proyecto. Debe ser esa variable tan importante para el sponsor, para el promotor, como para el financista. Cierro de paréntesis. Y por lo tanto, la búsqueda de un contrato de compraventa de energía con alguna contraparte válida se convierte también en un elemento relevante. Y ahí tenemos el P de la ecuación, P por Q, ingresos. Y esos ingresos son más o menos lo que nosotros vamos a estar dispuestos a financiar. Por supuesto, descontados los costos, que también hay que tratar de acotarlos. Y ahí me llama a hacerte una invitación, Pedro, a que se avance en tecnologías de operación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, porque está siendo demasiado rudimentaria las primeras experiencias,
y entendemos que ahí es donde se le puede meter el diente y generar una industria que al día de hoy en Chile no existe. Y vamos a tener entonces la variable de costos, flujo de caja libre, que es la variable que nosotros tenemos, y finalmente entonces lo que van a hacer los bancos es financiar ese flujo de caja libre con algunos niveles de holguras en el largo plazo para llegar a un nivel de apalancamiento que hace viable gran parte de los proyectos en Chile, tanto pequeños como medianos. Insisto, entiendo que estoy en la hora, insisto, en los bancos tratamos de cubrir esos riesgos porque nuestra responsabilidad fiduciaria con nuestros ahorrantes lo exige, y eso lo digo como disclaimer a algunos clientes que potencialmente se han acercado a los bancos a buscar financiamiento y se han encontrado con negativas. Mi recomendación es que hagan o se haga un análisis de riesgo exhaustivo pensando en qué riesgos estás tú dispuesto a asumir. No le traspases riesgo al banco, el banco no lo va a asumir, pero sí hay expertos que lo asumen, compañías de seguro, el constructor, no he hablado de eso. Claramente el riesgo de construcción es uno de los elementos más importantes en ciertos tipos de proyectos. En el caso de fotovoltaicos no es, porque en realidad es un montaje muy sencillo. En el caso de las centrales de pasada de hidráulicas, es un tema. En Chile no conozco, en toda mi vida de financiamiento de proyectos, no conozco ningún proyecto que se haya construido en tiempo y en forma. Todos han tenido alguna vicisitud, algún problema, que se le cayó un túnel, que se derrumbó el canal de adducción, miles de ejemplos. Y el último ejemplo, tenemos hoy día en nuestro banco una central bajo 12 metros de lava volcánica. O sea, esas cosas pasan. Así que nada, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y quedo después para las preguntas que tengan. Y muy interesante, sobre todo el último ejemplo, Cristian. Y estoy seguro que vamos a poder profundizar en las preguntas. Pasamos ahora a Matías, que quizás nos va a querer hablar también de proyectos de tamaños distintos, digamos, ¿no es cierto? Y también de la integración del modelo. Tú has estado involucrado desde etapas muy tempranas, emprendedoras, digamos, ¿no es cierto? Y en las cuales ha habido también esfuerzo en desarrollo tecnológico, etcétera, hasta hoy día estar en fondos que financian parte de estos proyectos que tú mismo desarrollas. Así que, adelante. Sí, efectivamente. ¿Está funcionando? Sí. Primero que todo, muy agradecido de la invitación. La verdad que la interacción, el networking que se puede lograr con la comunidad europea es muy importante para Chile. Realmente me gusta mucho más que se mire mucho a Europa. Personalmente me gusta mucho mirar a Europa desde el punto de vista de su forma, en general los países europeos, cómo han creado su economía y han mantenido su estabilidad en el tiempo, ¿ah? Tanto tecnológica como desarrollo, creo que hay que mirarlo mucho. Yo estoy justo en la mitad de los dos acá. Efectivamente, tal como decía Conrad, Genera Austral es una administradora de fondos para proyectos de energía renovable y principalmente estamos invirtiendo en proyectos de los que se llaman pequeños medios de generación distribuida. Son proyectos que están conectados principalmente a red de distribución, ¿no es cierto? Y tienen un tamaño hasta 9 megawatts en general. Hoy día, para contarles un poco, tal como decía Conrad, yo vengo del mundo, digamos, del desarrollo de proyectos y conozco muy bien lo que nos está diciendo aquí nuestro amigo del banco, porque la verdad que cuando partió todo este tema de la energía renovable en Chile, hace aproximadamente unos 7 u 8 años atrás, había muy poca experiencia en el financiamiento de este tipo de proyectos. Habían proyectos, algunos hidráulicos, financiados en ese minuto, pero no había mucha conversación asociada a proyectos eólicos, solares, ni menos de otro tipo de tecnología que eran bastante conocidas en Europa, pero muy poco utilizadas en el país. En ese sentido, nosotros cuando partimos al principio fuimos con una serie de proyectos, principalmente tomando tecnologías europeas para colocarlas en el país a la banca, ¿cierto? Para ser financiados. Y nos encontrábamos de alguna otra manera con algún desconocimiento en el banco en ese minuto, nos encontrábamos con alguna incertidumbre y riesgos que percibía el banco, que eran ciertas desde ese punto de vista del momento que se estaba viviendo en el país con respecto al desarrollo tecnológico y al mismo tiempo la capacidad, digamos, de hacer los proyectos desde el punto de vista de la capacidad de gestión y de la experiencia que había en el país asociado a eso. Y
nosotros nos dimos cuenta de que ese problema teníamos que transformarlo en una oportunidad. Gran parte de los proyectos que nosotros habíamos desarrollado en ese minuto venían del área de transformar residuos en energía, principalmente haciendo uso de tecnologías ya conocidas como gasificación, quema, plantas de biomasa, plantas de biogás. Era muy difícil porque no había casi nada de experiencia con respecto a ese tipo de tecnología en el país. Y como no podíamos avanzar, digamos, con otros proyectos que de alguna manera tenían terreno, tenían los residuos, tenían el recurso, tenían las conexiones, tenían todo, digamos, no podíamos avanzar, fuimos a convencer a inversionistas de alto patrimonio de incorporarse en el desarrollo tecnológico de esta industria, lo cual demoró aproximadamente 1 año y medio en hacer ese convencimiento. Durante ese periodo nosotros logramos inmediatamente invitar también al gobierno de Chile a través de Corfo para que nos apoyara en levantar el primer fondo de energía, fondo privado, ¿no es cierto?, de energía para invertir en este tipo de proyectos. La verdad que ha sido todo un proceso. Nosotros, y aquí es donde yo entiendo mucho a los bancos, siendo que antes no estaban sentados como un banco, hoy día me siento como un banco en la mesa, porque miro mucho más los riesgos asociados a que también estamos administrando plata de terceros. Lo interesante de todo esto es que efectivamente nosotros hicimos las 2 primeras inversiones en tecnologías nuevas en el país, principalmente en plantas de biogás. Se hicieron las 2 primeras plantas de biogás en unos planteles porcinos en el sur de Chile. Y estuvimos operando estas plantas de biogás y nos encontramos con una serie de problemas que no estaban en la planilla Excel. Problemas desde el punto de vista de la conexión eléctrica. En Chile tenemos un tema importante a nivel de redes de distribución. Problemas asociados, ¿no es cierto?, al conocimiento y la capacidad técnica existente en el país para poder operar la tecnología, tanto biológica, en el caso de las plantas de biogás, como la parte motores, donde se genera el gas, se genera la energía eléctrica. Había que capacitar mucha gente. Y hechas estas 2 primeras inversiones, la decisión que nosotros tomamos en ese minuto fue no invertir más hasta 1 año para poder hacer las capacitaciones suficientes para que esta tecnología fuera exitosa, la que ya habíamos hecho, las plantas que ya habíamos instalado, sean exitosas y poder hacer las inversiones el siguiente año. Efectivamente, eso fue lo que hicimos. Y esto, nuevamente, un poco del punto de vista de los proyectos. A nosotros nos llegan proyectos continuamente donde nos presentan, digamos, ¿no es cierto?, las oportunidades asociadas a ese proyecto. Y claramente los riesgos asociados a la operación de planta, los riesgos asociados al recurso, al suministro, lo que tú estabas recién comentando, asociado, por ejemplo, a que los paneles solares hoy día, cómo se van a limpiar, cómo se van a generar ese tipo de cosas. Proyectos solares pueden llegar hasta tener un 20% más de costo asociado a la limpieza de ellos, si es que no está bien estructurado la forma, digamos, en que se va a proceder en ese tema. Entonces, nosotros de alguna otra manera dejamos de invertir, logramos capacitar una serie de personas para poder hacer las siguientes inversiones. Desde ese punto de vista, mantuvimos nuestra política de riesgo en ese sentido. Por eso digo que estamos un poquito en la mitad. Hoy día acabamos de hacer una inversión en un proyecto que está a punto de entrar en operación en enero, de la primera planta de biogás que va a tomar residuos de la industria vitivinícola y los va a transformar en energía. Es la primera planta de biogás en Latinoamérica. Asociado a eso también ya estamos haciendo proyectos muy novedosos a nivel de relleno sanitario y ya se aprobó la primera inversión en un relleno sanitario en forma distinta a lo que se ha hecho actualmente en Chile, sino que más bien a través de un modelo mucho más europeo desde el punto de vista del manejo de ese relleno sanitario como tal, logrando mayor eficiencia en el sacado de gas. Pero claramente el gran tema acá es que lo hemos tenido que hacer todo full equity. Nosotros, todos nuestros proyectos hemos ido 100% inversión sin buscar apalancamiento banco, porque efectivamente el riesgo que tenemos que demostrarle al banco lo tenemos que reducir al máximo, ¿ya? Y nuestra intención es poder ir con números ya claros asociados a esta nueva tecnología incorporada al país para decir, señores, ahora sí podemos, ¿cierto?, recibir apalancamiento banco.
Es un proceso riesgoso desde el punto de vista nuestro, donde estamos poniendo todo el capital en estos proyectos, pero al mismo tiempo muy responsable con respecto a lo que queremos hacer en el futuro, en nuevas tecnologías que queremos incorporar al país. En general, el tema de la generación distribuida, quiero entrar un poquito ahí, tiene una cosa bastante interesante, que es lo que se habla mucho, que son los temas de la compra-venta de energía. Por lo general, en proyectos muy grandes uno tiene que entrar a vender energía a clientes libres, tiene que entrar por proceso de distribución y qué sé yo. Y muchas veces cuando uno quiere hacer un proyecto grande, pero es chico en el mercado, le cuesta entrar a esos clientes libres y entregar energía. En el caso de la generación distribuida, lo interesante es que uno está muy cerca del cliente que requiere energía. Y por lo general uno puede colocar su planta en el sector o cercano donde está el cliente. Por ejemplo, paneles solares pueden estar sobre el techo de una fábrica, sobre el techo de alguna industria. Las plantas de biogás también pueden estar muy cercanos al sector donde se producen los residuos, por lo tanto permite y genera la ventaja de que uno puede generar un contrato de energía directamente con el cliente. Eso reduce de alguna otra manera el riesgo de ingreso asociado al proyecto. Pero queda todo lo que tiene que ver hacia atrás, ¿no es cierto?, que es el riesgo tecnológico. Yo creo que ahí están las oportunidades principalmente, digamos, en este tipo de proyectos. Muchas gracias, Matías. Tengo aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con esta, como decía, presentaciones bien diversas, ¿no es cierto? Voy a seguir contigo, José, que vas a probablemente hablarnos de un mundo que no es el de estas grandes generaciones de energía, sino que más bien el uso de energías renovables a nivel hogares, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos cómo te afectan los temas de financiamiento en ese ámbito. Cuéntanos primero un poco quizás de qué se trata lo que tú haces y bueno, cómo es el tema de financiamiento. Entiendo que hay distintos modelos, las ESCO, etcétera, entonces entender un poco eso y cuáles son las dificultades. Sí, gracias Conrad y un millón de gracias por la invitación. Es un placer estar de vuelta aquí en la casa original. Bueno, yo soy gerente de Ciudad Luz, que a diferencia de todos mis colegas, amigos que están aquí a mi lado, somos unos pajaritos nuevos en el mercado, o ni siquiera pajaritos nuevos en el mercado, porque la verdad que es un mercado que prácticamente no existe. Nosotros estamos aquí para construir un mercado. Nosotros nos dedicamos al desarrollo, financiamiento, instalación y operación de proyectos bajo el modelo que se conoce como ESCO, una empresa de servicios energéticos, desarrollando un modelo de negocios diferente de generación distribuida con energía solar. Como comentaba Conrad, estamos enfocados en proyectos de pequeña escala, de muy pequeña escala, pero no solamente residenciales, sino que proyectos que están básicamente como bajo lo que comentaba Matías de los de los pequeños medios de generación distribuida. Podemos trabajar en ese segmento de mercado, pero estamos mucho más enfocados en lo que es el segmento de mercado que crea la oportunidad del net billing en Chile, que son proyectos, de acuerdo a lo que indica la regulación, de menos de 100 kilowatts. Esos son proyectos industriales, proyectos agrícolas, en la industria agrícola, en la pequeña industria, proyectos residenciales, proyectos en servicios públicos, todo lo que está conectado a distribución, básicamente lo que nosotros consumimos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros colegios y en nuestras industrias. Nosotros creamos este modelo, llevamos un par de años, por eso digo somos pajaritos nuevos, estamos empezando un viaje, pedaleando este viaje, porque somos todos ciclistas también. Estamos aquí un poco, y lo digo de esa manera, porque estamos para transformar un poco la manera en cómo producimos y usamos la energía. Nuestro modelo busca demostrar la viabilidad y hacer ampliamente accesible la autogeneración y el autoconsumo residencial, público, industrial, comercial, etcétera, de diversas tecnologías de energía renovable, pero tenemos un foco particular con la energía solar y la energía solar fotovoltaica, básicamente porque el riesgo tecnológico es el más bajo, es la tecnología que está más diseminada, es una tecnología muy predecible, como comentaban antes, en términos del punto de vista de la generación posible, y que es un modelo que se ha desarrollado en muchas otras partes del mundo y que nosotros en Latinoamérica estamos partiendo con esto. Como les decía, llevamos un par de años, pero con ejecución de proyectos llevamos como un año, un poquito más de un año, y hemos instalado como 500 kilos, o sea, menos de un mega, medio mega de generación es bastante poco, pero cuando hablamos de proyectos de pequeña escala,
es un desafío importante, un desafío que, aparte del desarrollo de proyectos, financiación de proyectos, el desafío de implementar esto. La verdad que hay gente que puede decir que están cometiendo una locura, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que ser agentes de cambio de cómo va a ser el mercado eléctrico en 20 años más, y queremos ser unos actores de ese mercado. Para explicarles un poco lo que estamos haciendo en términos de proyectos, hemos hecho proyectos del orden de los 70, 100, 200 kilos vinculados a la industria agrícola, industria de alimentos, etc. Y hace poquito tiempo nos metimos en el mercado residencial. Y explico un poco el programa que estamos ejecutando, que es el programa Vitacura Techo 30 Plus, y por qué es importante entenderlo en el marco de un programa. Estamos ejecutando aproximadamente 30 y 50 casas con un sistema de autogeneración solar en los techos de las casas, transformando a los dueños de casa en productores y consumidores, lo que llamamos los prosumers. Y lo importante de eso es que es un programa que te permite armar una especie de portafolio de proyectos que es más fácil financiar. Voy a entrar después un ratito más a lo que es financiamiento y cómo estamos financiando los proyectos. Nuestro modelo evidentemente involucra poder financiar los proyectos y reducir una de las principales barreras que es acceder a financiar eso. O sea, cuando hablamos de proyectos de pequeña escala, estamos hablando de proyectos en una casa donde paso de pagar 30.000, 20.000, 40.000 pesos de cuenta eléctrica a tener que invertir 3, 4 o 5 millones. Digo, muy verde que recer, quiero poner los paneles, quiero ser un autogenerador, pero después miro, digo, 40, 4 millones. ¿Cómo rompo esa barrera? Y ahí es donde nosotros queremos trabajar, y digo, estamos partiendo porque vamos un poco hacia a todo el trabajo que ha hecho Matías, de poder estructurar estos mecanismos de financiamiento. Desde el punto de vista, para entrar un poquito al financiamiento, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Como el mercado es inexistente, existe mucha dificultad de acceder a estructurar financiamiento convencional. Project finance, deuda, etcétera, que te financia un banco. No existe experiencia en instalación. Salió un artículo hace un par de días respecto a la cantidad de proyectos que se han conectado bajo el net billing durante un año. O sea, la ley es de hace 2 años, casi 3 años. El reglamento que la operativiza tiene 1 año y 2 meses. Y en 1 año y 2 meses se han instalado, tienen certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, 15 proyectos. O sea, nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede surgir esto? Y de esos 15 proyectos nosotros tenemos un 30%. Y básicamente es un poco la dificultad de entender que hay que generar innovaciones en términos de los modelos de negocio. Modelos de negocio para la provisión de servicios, modelos de negocio para el desarrollo de proyectos y modelos de negocio para el financiamiento de proyectos. El mercado del autoconsumo no va a surgir en Chile si es que se sigue pensando que los clientes, los usuarios van a ser quienes financien su sistema. Y ahí depende la estructura de financiamiento. En nuestra experiencia depende mucho del segmento de clientes, del tipo de proyecto. Es muy distinto poder financiar un portafolio de proyectos industriales o en el sector hotelero o en proyectos que son del orden de los 100, 50 kilowatts, que uno puede armar un portafolio donde puede tener medio mega, 1 mega, 2 megas. Y eso pudiese ser financiable, pero nuestra experiencia hasta el minuto es que cuesta que los bancos locales se atrevan a meterse en esta cuestión tan riesgosa como comentaban los banqueros. Porque, bueno, ¿y qué pasa si es que te roban los paneles? ¿Qué pasa si es que no te pagan la cuenta? Porque nuestro modelo es poder vender servicios de energía, venderlos vía un leasing, venderlos vía venta de energía. Y todas esas cosas son unos vacíos que todavía existen porque las distribuidoras te dicen, usted no puede vender energía, porque yo soy el que tiene el derecho exclusivo a vender energía en mi zona de concesión. Entonces estamos en un proceso que yo hablo como de cambio sociotécnico, de entender esto a nivel de sistema y no solamente el rol que tenemos nosotros las empresas, sino que cómo interactuamos distintas agentes del sector privado con el gobierno, con Corfo, con los reguladores, etcétera, dándole vuelta un poco la rueda a cómo hacer eso. O sea, está en proceso de revisión del reglamento, el net billing, está en proceso de revisión qué pasa con esta exclusividad de venta de energía para poder promover estos nuevos modelos de negocio. Y después cuando entramos ya en proyectos chiquititos en el sector residencial, eso lo más difícil es poder financiar eso porque nadie te va a prestar plata para poner paneles arriba del techo de tu casa. Porque básicamente son un mercado súper atomizado, miles de clientes, donde es muy difícil medir el riesgo cada uno. Entonces nosotros lo que estamos trabajando, todavía no hemos logrado estructurar un portafolio completo, pero es poder integrar el desarrollo de proyectos solares de autoconsumo en estructuras de financiamiento que existen, por ejemplo, dentro de los créditos hipotecarios. Porque es muy distinto, la rentabilidad de un proyecto se te hace muy distinta cuando estás evaluando el riesgo de ese proyecto y tu tasa de descuento, el hueco, lo que sea, es muy elevado por el riesgo, cuando lo logras financiar con una tasa que el costo de oportunidad es el financiamiento hipotecario.
Y en ese sentido, es cuando yo hablo que la posibilidad de escalamiento de este modelo está en la estructuración de portafolios en estos distintos segmentos de clientes, y es ahí donde vamos trabajando. Portafolios de clientes residenciales, portafolios de instituciones educacionales, portafolios en la industria, o portafolios a nivel regional, donde uno puede hacer un mix de proyectos en ciertos territorios específicos, donde los actores, la banca, los constructores, los operadores, etcétera, están todos en ese mismo territorio. Y después, como para complementar un poco de dónde ha venido el financiamiento de los proyectos de pequeña escala, los proyectos privados tienen financiamiento privado y ha sido en relación directa con los clientes. En el sector residencial estamos hablando primero de la gente que quiere comer pollo de la Granja Magdalena o huevo de campo y que quiere pagar un poquito más y está dispuesta a comprar su sistema y está dispuesta o puede pagar esos, no sé, 2, 3, 5 los millones que sean de acuerdo al tamaño del sistema, de una tecnología que es competitiva y es rentable en el largo plazo actualmente con las tarifas que tenemos hoy de distribución. Si uno evalúa un proyecto a la tarifa de cualquier distribuidora desde la zona de la sexta, séptima región para el norte, dependiendo obviamente de los supuestos que uno haga, es un proyecto viable económicamente en el largo plazo. Y después existe todo el desarrollo de apoyo público, y ahí es donde yo también encuentro que hay un mismatch entre el desarrollo de estas nuevas estructuras de financiamiento, innovaciones en términos de financiamiento, y la manera tradicional que ha tenido el Estado para promover el desarrollo del mercado, que ha sido básicamente financiar proyectos llave en mano y pagar completamente. Y ahí falta esa unión de entender entre el policymaker y el actor del mundo de la banca, decir, oye, podemos dialogar juntos, y en vez de poner 100 para hacer un proyecto, ¿por qué no pongo 100 y hacemos 5 proyectos en conjunto? Porque puedo apalancar financiamiento, y lo que me faltaba un poquito para desarrollar esta industria en los primeros pocos años es ese subsidio del 10 o del 20%, no un subsidio del 50, del 60 o del 100%, que es donde han metido los recursos, vía concurso proyecto o vía licitaciones públicas. Entonces yo creo que el proceso para estructurar financiamiento para este tipo de proyectos pasa por hacer ese link entre actores públicos, privados y que logren generar portafolios y estructura de financiamiento innovadora. Eso por el minuto para poder conversar un poquito más en la ronda. Excelente. Gracias, José. Patricio, te queda una difícil tarea después de esta larga ronda, en la cual creo que es interesante en todo caso ver cómo las distintas facetas de Corfo están de alguna u otra manera presentes en los distintos ámbitos, ¿no? Desde los fondos de inversión, el desarrollo de tecnología, etcétera. Así que veo que vienes con presentación preparada, pero igual se puede responder quizás también alguna de estas de las inquietudes planteadas. Muchas gracias por la invitación. Claro, yo les voy a hablar acá desde el rol nuestro de Corfo, en particular de lo que hacemos desde el ámbito de la innovación. Gran desafío desde el mundo de la innovación es cómo hacemos o cómo logramos que muchas más empresas hagan innovación. El gran objetivo lo tengo apagado. Sí. Cara de que lo tengo apagado, sí. Está bien. Contarles un poquito, no sé cuántos de ustedes estuvieron en las sesiones de ayer y antes de ayer. ¿Varios? Ya, algunos. Ok. Eso me ayuda también a avanzar un poquito más rápido. Avanzar bastante rápido aquí, contextualizar dónde estamos. Nosotros, y probablemente los que estemos acá, tenemos una especie de convergencia de que Chile, para seguir avanzando, para pegar un salto al desarrollo, tiene que cambiar muchas de las cosas que hoy estamos haciendo o definitivamente comenzar a hacer cosas que no se están haciendo. Eso, en términos generales, se han hecho, yo diría que lo que consolida la propuesta que tiene el gobierno para el crecimiento, para los aumentos de productividad, para que tengamos mucha más innovación en Chile, se describen en la agenda de productividad, innovación y crecimiento. En eso hay varios actores públicos y privados que juegan un rol. Corfo es uno de ellos, donde Corfo ha definido su marco de trabajo en torno a 4 grandes ejes. El primero tiene que ver con cómo somos capaces de hacer
o desarrollar iniciativas estratégicas o hacer innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica con mayor especialización, o sea, con foco estratégico. Ese es un tema. El segundo tiene que ver con, de una manera amplia, transversal, regional, logramos generar y permitir una democratización de las oportunidades. Aquí hay varias voces que nos dicen, y bueno, yo también lo pienso así, que muchas de las cosas que se hacen en el mundo de la innovación y el emprendimiento están extremadamente focalizadas en segmentos bastante cerrados de la población. Entonces ahí, y además están altamente concentrados en algunas regiones, principalmente la región metropolitana. Entonces eso nos plantea serios desafíos también, como por ejemplo el de descentralización. Y eso no es, o sea, yo creo hoy en día, bueno, todos leemos los diarios, vemos qué está pasando, en que ya no hay mucho tiempo, ya aquí hay que realmente, definitivamente, generar políticas de descentralización que sean concretas y efectivas. Y eso es extremadamente difícil en términos culturales, políticos, sociales, de cómo lo hemos venido haciendo más en los últimos años. Y lo último, más y mejor financiamiento para las pequeñas o las empresas de menor tamaño. ¿Ah? Afortunadamente está Matías acá, lo que me permite saltarme una parte de lo que, porque tú eres uno de los ejecutores, beneficiarios, ¿no es cierto?, que trabajan en temas de financiamiento con un fondo de riesgo, de capital de riesgo temprano, focalizado en temas de energía. También, esto es para puro confundirlo nomás, pero aquí el gran concepto tiene que ver con cómo somos capaces de pasar, ponerle un poquito más de inteligencia, como bien decía José, a nuestra manera de hacer políticas públicas, sobre todo en temas de innovación y emprendimiento. Históricamente hemos venido trabajando con políticas que son extremadamente neutrales, que son fundamentales. ¿Son fundamentales para qué? Para desarrollar lo que algunos dicen el músculo de la innovación y el emprendimiento. Aquí, y esto son típicas frases clichés, pero son pura verdad, es que la innovación, el emprendimiento se aprende haciendo. Y aquí, ¿cómo apoyamos eso? Bueno, con las políticas lo más amplias posible, especialmente en temas de innovación y emprendimiento. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos especialización de una manera que sea inteligente, que sea creíble, que sea convocante, que permita generar capital social y que no se entienda que estamos escogiendo a dedo sectores, plataformas, sino que estas, si bien inicialmente pueden surgir de conversaciones más bien cerradas, pero que logren convocar e invitar a los actores más relevantes en los distintos ámbitos. Y aquí no solo hablamos del sector público, de hecho, no. Aquí solo favorece, ayuda a articular, pero aquí tiene el rol central, lo tiene el sector privado, el sector académico y también la sociedad civil. Y eso es algo interesante cuando vemos cómo han ido evolucionando. Ahí ustedes pueden ver algunos de los programas de especialización inteligente que se han ido trabajando en los últimos 2 años. Esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí no están todos los que se han ido conversando. Hay algunos que no se ha logrado o no han logrado generar un cierto nivel de articulación que les permita estar hoy día siendo apoyados de manera más dedicada. Aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Aquí que efectivamente se generen mesas de trabajo, se genere un capital social, se genere una cierta articulación, sean capaces de coordinarse y ponerse de acuerdo en torno a temas específicos y además que logren levantar con apoyo especializado agendas de trabajo de futuro. Y eso ha ido cambiando. ¿Ah? Esto no es algo que se dijo hace un par de años atrás, sino son temas que se pusieron arriba de la mesa, que algunos han evolucionado bastante más rápido y otros han desaparecido, no están. Y eso es algo que cuando uno ve y reconoce, no sé, por la política de trabajos sectoriales, por ejemplo, alemana, que funciona también así. Hay, no sé, hay unos conversando, me tocó estar hace poco por allá y conversando con algunos decían, mira, hay algunos, ellos lo llaman clúster, políticas de clúster, que ya no están, que se priorizaron, que se trabajaron, pero los resultados
sus evaluaciones, sus avances no fueron evaluados positivamente y se cierra la cortina. Bueno, y eso es algo, el espíritu de esto, que también guía este trabajo. Y al final lo interesante ocurre cuando, con el trabajo que se ha ido avanzando, es que surgen distintas brechas que es importante, que se busca abordar, y hay algunas brechas que tienen que ver con temas de coordinación, obviamente entre públicos y privados, coordinaciones público-públicas. Aquí estamos hablando, en este tema, no basta usted, seguramente tienen que, en temas regulatorios no tienen que ir a una instancia, hay más de una instancia, y no necesariamente están lo suficientemente coordinadas, o probablemente no están coordinadas en lo más mínimo. Bueno, esta es una instancia que ha surgido como un punto de encuentro y de coordinación bastante efectivo en algunos casos. Y en otro lado, las brechas son los llamados a superarlas o a cerrarlas son el sector privado. Y es ahí donde los mecanismos que hoy estamos ocupando tienen que ver con los mismos instrumentos muchas veces que hemos tenido y venido trabajando en los últimos 10, 15 años, pero con aplicación focalizada. Y eso les voy a dar un caso ahora en el último minuto que creo que nos está dando luces de cómo podemos ir focalizando y desarrollando este trabajo. Es así como los mecanismos que hoy nos presenta o que se están trabajando desde Corfo. Esto, se cumplieron 8 minutos. Me va a tomar un minuto más. Qué interesante, porque ustedes ven ahí, son varios, estas cosas en general solo las entendemos la gente de Corfo. Entonces, por eso voy a tratar de explicar. Aquí Corfo tiene distintos ámbitos de trabajo. ¿Ah? Específicamente, donde Matías está trabajando es con la gerencia de inversión y financiamiento, donde tiene dirige o lidera una administradora, ¿no es cierto?, un fondo de inversión especializado. Punto. Ese es un ámbito. En el ámbito que a mí me toca liderar tiene que ver con innovación. Lo importante ahí es que tenemos una serie de instrumentos, tal vez demasiados, pero los que estamos identificando que nos permiten abordar desafíos priorizados en estos sectores son solo algunos. Hoy día, o el primer año, este 2015, nos planteamos que 30% de nuestro presupuesto total esté focalizado en desafíos específicos priorizados por estas mesas de trabajo. No son desafíos que yo defino, sino tienen que venir definidos, que tienen que ser consensuados, que tienen que haber sido de alguna manera priorizados por las mesas, y de alguna manera, lo digo, es profeso, porque hace un año solo teníamos los nombres de los sectores, pero cuando todos los que hemos trabajado en innovación sabemos que eso no es suficiente, no basta con decir acuicultura. ¿Cuál es el desafío o cuáles son los desafíos de una acuicultura sustentable? Y es ahí donde ponerle foco a ese desafío muchas veces requiere mucho trabajo, pero lo importante es que cuando uno está mucho más claro en el desafío, las soluciones, y esto está estudiado, tienden a ser de bastante más impacto. Y eso es un poco lo que estamos buscando. Esperamos al 2018 llegar a que el balance entre lo que es neutral, abierto, sea un 50% respecto a lo que es específicamente focalizado. Y algunos números de un llamado que hicimos recién, que posiblemente algunos de ustedes conocen, fue que hicimos una prueba. Dijimos, hagamos un piloto, veamos cómo funciona esto. Hicimos un llamado específico, considerando 3 líneas de prototipo, empaquetamiento, de desarrollo y apoyo de proyectos, y en 5 sectores. Lo interesante es que aquí hay más de 7 o 8 programas involucrados. Entonces, por ejemplo, pues donde está industria solar, y habían desafíos que en su minuto fueron priorizados, que tenían que ver con el desarrollo de proveedores especializados para la industria solar, soluciones tecnológicas para la alta radiación, soluciones de gestión de variabilidad, soluciones con base en uso de sales para almacenamiento térmico, aplicaciones para aumentar la eficiencia energética industrial y minera. Y lo interesante es que haciendo estos llamados con un cierto foco, empiezan a ocurrir también proyectos que buscan, aparecen como soluciones a estos desafíos previamente enunciados. Y es así como en este mismo llamado hubo aproximadamente, ¿cuánto suma eso? Un poquito más de 1.000 millones postulados. ¿Cuántos son esos? 8, 10 proyectos relacionados con esto, pero de 5 sectores priorizados, donde tuvimos más de 100 proyectos postulados. Entonces uno dice, mira, en el entorno de 10 proyectos tuvieron que ver con esto, y solo acá les explico, un poco para salir y mirar esto un poquito más transversal,
que si bien ustedes miran específicamente las industrias de energía, el desafío mío es cómo hago, balanceo esto. Con todas estas conversas yo las estoy teniendo con 15 mesas y todos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos para que llegue más financiamiento y apoyo a la innovación en el sector que yo represento? Y el desafío es, desde la gerencia que me toca liderar, es cómo generamos mecanismos que sean transparentes, que sean entendibles y que sean convocantes y que permitan atender todos los desafíos que surjan desde las distintas mesas de trabajo. Y con eso quería terminar. Muchas gracias, Patricio. Muy bien, tenemos ahora entonces un momento para generar aquí una, no sé si nos va a dar para debate, porque creo que hay muchas coincidencias, pero al menos una conversación interesante. Quisiera quedarme por un momento en el último tema del desafío de la innovación, del desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de las energías renovables y plantearles tanto a Pedro desde la mirada y la experiencia del País Vasco en estas ya varias décadas de éxito de desarrollo económico basado fundamentalmente, ¿no es cierto?, en desarrollo científico y tecnológico, en la innovación, con también una mirada, Pato, a lo que es una de las quizás metas menos conocidas, pero bastante desafiantes de la hoja de ruta 2050 y que dice que debiésemos tener 10 innovaciones en energía con impacto y cobertura global al 2050. ¿No? O sea, que 10 innovaciones chilenas tengan impacto y cobertura global en el ámbito de la energía. 5 al 2035, que está realmente en términos tecnológicos a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo ven ustedes que se puede lograr algo así? ¿Es factible en esos plazos? Desde la perspectiva chilena, Patricio, ¿cómo piensa Corfo aportar, ¿no es cierto?, con estos programas estratégicos eventualmente a la contribución de esta meta? Y por otro lado, y esto es una pregunta con interés propio, digamos, ¿cómo el Centro de Innovación y la Católica, ustedes se imaginan, podría contribuir a lograr ese esfuerzo? El objetivo, o sea, son dos objetivos que desde mi punto de vista son razonables y son abordables. ¿Se pueden conseguir? Sí. En Chile tenéis un país con unas características un tanto especiales que hacen que cualquier cosa que se desarrolle para Chile vaya a ser válido y vaya a ser probablemente mejor en cuanto a calidad que lo que puedes tener en cualquier otra parte del mundo, con lo cual van a ser cosas completamente exportables. ¿Qué es lo que hace falta para que eso pase? Es insuficiente, yo creo que la apuesta desde el gobierno y desde la universidad, yo creo que es insuficiente. Lo que hace falta es una involucración industrial, digamos, y un compromiso económico por parte de la industria para que eso de verdad pase. Porque por mucho que digamos, nos empeñemos, las publicaciones científicas no venden, no tienen impacto necesario en el mercado. Lo que tiene de verdad impacto en el mercado es cuando la tecnología se exporta y, digamos, y es suficientemente buena para que o bien una empresa chilena la comercialice o la licencia a otras compañías europeas o americanas y que realmente tenga esa cobertura de alguna manera global y un impacto de verdad en el mercado. Sí, ahí todos estos trabajos coordinados tienen, debieran tener objetivos súper claros, metas que sean como cualquier cosa, que sean suficientemente ambiciosas, pero desafiantes, pero también con una idea de que se pueden llegar a cumplir. Yo creo que como cualquier ámbito nuevo en que uno quiere generar innovación, aquí siempre hay que tener una mirada de ecosistema, ¿no? O sea, aquí pensar que solo una persona, solo una empresa va a poder hacer esto, eso es absolutamente imposible, ¿no? Y lo que hemos visto como exitoso en Chile y fuera de Chile es que cuando se logran generar
ámbitos de articulación. Mira, si la primera presentación que hicieron tiene que ver con redes, todo lo que estamos hablando es eso, ¿verdad? Es cómo se generan redes, pero redes de colaboración, de trabajo, que permiten, y lo que permiten es acelerar los procesos. Entonces, lo interesante que está ocurriendo dentro, desde Corfo por lo menos, es que ya las conversas no son desde Corfo mirando el ombligo de Corfo y pensando que Corfo es el único que sabe qué es lo que Chile necesita. Es más, probablemente no es así. Entonces, lo importante es cómo se ha logrado convocar. Yo particularmente entré a Corfo este año y me había tocado participar o trabajar con Corfo antes, y es interesante. Aquí estamos a nivel de las distintas gerencias, a nivel de las mesas de trabajo, estamos, yo diría, prácticamente un 20% de nuestro tiempo dedicado a los programas estratégicos de especialización inteligente. Y surgen varias cosas interesantes. Bueno, porque, claro, y hay tensiones que son deseables también. Por un lado nos dicen, mira, esta es nuestra agenda, ¿por qué no nos ayudan a financiar esto? Por otro lado, nosotros decimos, mira, tenemos no sé cuántos años de experiencia en el apoyo a la innovación. Bueno, ahí hay un aprendizaje acumulado que tenemos que ponerlo al servicio de esto, que no significa que tú vengas con un proyecto y yo te lo financie. Bueno, que sean competitivos. Lo que está pasando, por ejemplo, con esta cosa que hicimos aquí, con estos desafíos, es que aparecen muchos proyectos que los que están en las distintas mesas sabían que iban a aparecer, pero aparecen un porcentaje no despreciable de cosas que nadie se lo había imaginado y que son evaluadas y que eventualmente son financiadas también. Entonces yo te diría, Conrad, ahí que tiene que ver con una mirada de ecosistema, que la capacidad que tengamos de articular, de generar planes de trabajo que son validados por los distintos actores, y además logremos hacer una invitación lo más amplia que inclusive vaya más allá de las mesas que están conversando eso, son ingredientes necesarios para poder lograr las metas que son en todas las mesas, tienen metas más o menos o igualmente ambiciosas. Yo te diría que eso. Muchas gracias. Lo único, un breve comentario, el último punto que has comentado, el de cómo vosotros desde el centro podéis ayudar en eso. O sea, yo creo que podéis ser un actor, digamos, muy relevante precisamente en esto último que estabas comentando, ¿no? O sea, al final la innovación no es cosa de uno, no es cosa de dos. Las cosas salen adelante cuando se rema entre varios en distintas direcciones. Muchas veces los que tienen la capacidad tecnológica no tienen el acceso a los retos y viceversa. O sea, las cosas se hacen de alguna manera en manada, y yo te diría que no solo desde el ámbito chileno, sino abiertos al mundo. Y vosotros esa labor de, no sé si llamarlo engranaje, entre esos diferentes actores, yo creo que es algo que podríais, de alguna manera, en lo que podríais participar y hacer un buen papel. Excelente, muchas gracias Pedro y Patricio. Esto de las nuevas tecnologías siempre es una pregunta que si es nuevo para Chile o es nuevo para el mundo, digamos, ¿no es cierto? Tú, Matías, mencionaste cuando presentaste que habías partido trayendo algunas tecnologías que en Europa ya eran muy comunes. Y quisiera, ¿no es cierto?, profundizar un poco sobre esto de que acá hemos hablado mucho de la solar, que es probablemente como se mencionaba, ¿no es cierto?, la más diseminada, la tecnología más fácil probablemente porque está más avanzada, pero hay muchas otras en las que eventualmente Chile también tiene potencial. Matías, tú has mencionado, ¿no es cierto?, biomasa y por otro lado también está todo el tema marino, digamos, donde Chile tiene un tremendo potencial. Y me gustaría entender, tanto desde tu perspectiva, Matías, como de la tuya, Cristian, cómo en esas distintas etapas son muy distintos los desafíos. O sea, la banca probablemente para algunas de esas está todavía, está la tecnología demasiado verde. ¿Cómo se hace ese análisis tecnológico? ¿Tenemos la capacidad en Chile, por ejemplo, hablando un poco de la jerga de los Technology Readiness Levels, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué momento la banca se puede tornar activa? ¿En qué momento hay fondos que son capaces de invertir en esa etapa previa? ¿Qué tan inteligentes, digamos, ¿no es cierto?, son hoy día los fondos para poder hacer ese trabajo también de capacitación? ¿Y qué dificultades enfrentamos en esas distintas tecnologías? Sí, a ver, quiero
encuentro muy buena la pregunta porque efectivamente yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad de energía renovable. Se ha dicho desde que se comenzó el tema en Chile, no solamente a nivel de recursos, sino que a nivel tecnológico hay una serie de tecnologías en el mundo que no están desarrolladas aún. Y tú nombraste una de ellas que son sumamente relevantes, que es la energía maremotriz, un medio sumamente complejo, ¿no es cierto?, para poder colocar este tipo de plantas y que muy pocos países han entrado en el desarrollo tecnológico lo mismo y Chile puede ser quizá uno de los pioneros en ese tema. Está la geotermia, está el uso de distintas tecnologías en el área de biomasa, hay una serie de posibilidades y oportunidades en energía, todavía no está todo inventado. ¿Ah? Pero eso tiene este desafío, yo creo que en nuestra experiencia, cuando partimos con todo este negocio principalmente asociado a transformar residuos en energía, lo primero que tuvimos que hacer es un muy buen piloto. Ese buen piloto cumplió obviamente primero con un pilotito chico, que fue de alguna otra manera subsidiado por Corfo y por instrumentos internacionales también directamente de Alemania. ¿Ya? Les voy a contar que ese piloto chico de la primera planta de biogás no funcionó. Ese fue el piloto chico, subsidiado y financiado por instrumentos europeos también. Y la verdad es que fue un tremendo fracaso, digamos, y también un poco del punto de vista de lo que teníamos que hacer. Pero no nos rendimos en ese sentido y dijimos hay que hacer otro piloto, uno más grande, que quizás fue tan chico que no funcionó. Y aquí estamos en una industria, la verdad es que es mucho más compleja en innovación que muchas de las industrias que ha estado mirando Chile. Es principalmente, si la quiero comparar con algo que es completamente diferente, la industria de la tecnología de la información. .com, de lo que sea. Esta es una industria compleja, esta es una industria que requiere de mucho capital para ser desarrollada. Es una industria de capitales. ¿Ah? Aquí estamos hablando que si queremos hacer una tecnología maremotriz tenemos que invertir en mucho fierro. Hay que ponerle mucho fierro a esa planta, ese fierro se va a corroer, ese fierro hay que probarlo de nuevo, hay que hacer aleaciones. Una pala eólica, haberla desarrollado requirió de mucho capital para poder llegar a ese prototipo inicial y después ir avanzando la tecnología. Y ha avanzado increíblemente, y hay palas, o sea, hay molinos de 6 megas que están funcionando, claro, y que están funcionando perfectamente bien. Entonces eso era impensable antes, pero para eso hubo que poner mucho capital. Por eso quizá hay un desafío inicial en el desarrollo tecnológico asociado a Corfo y de las instituciones, que esto ya no significa 2 computadores y poder hacer una empresa y de todo eso. Pero pasar esa etapa del piloto, el segundo piloto nosotros lo financiamos con capitales privados, no hubo financiamiento de Corfo. La verdad que lo que estábamos haciendo, y tal como lo decía Conrad, de alguna otra manera, estábamos trayendo tecnologías desde Europa que ya se conocían, pero estábamos haciendo los diseños en Chile y estábamos tratando de abaratar los costos de un mercado completamente libre energético, que no teníamos precios específicos que nos permitía de alguna manera asegurar los ingresos para el banco nuevamente, ¿no es cierto?, y desarrollar tecnología de esa forma. Entonces había que de alguna otra manera convencer a alguien que dijera, sí señores, ya no le funcionó la primera, la fue a ver de hecho, ya no le funcionó la primera, pero vamos a hacerlo así, 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 y así yo creo que va a funcionar, y finalmente se convenció y de alguna manera demostramos que la tecnología podía funcionar y que podíamos inyectar energía al sistema. Y de ahí nace, de alguna otra manera, la oportunidad de levantar un fondo, donde uno de alguna otra manera con ese piloto va a los privados, nuevamente nosotros manejamos plata de terceros, y le mostramos que esto sí funciona y que sí se pueden hacer 10, 15, 20 de estos en el país. Entonces, el desafío desde el punto de vista de la inversión privada está principalmente en llegar a una etapa piloto. Llegar a esa etapa piloto tiene el costo del emprendedor, el costo de desarrollo, el costo país, que tiene que dar. O sea, ese es un paso que no se está dando en Chile para mi gusto en este minuto. Hay un paso en esta industria en especial, en esta industria de alto requerimiento capital, es un paso difícil. A mí me ha tocado y he sido invitado a 2 países latinoamericanos para evaluar proyectos de energía en etapas tempranas. Ha sido una experiencia muy interesante, principalmente por los montos que se están subsidiando para el desarrollo tecnológico de países vecinos en esta industria. Nuevamente, es una industria completamente. Entonces, yo a todos los que de alguna otra manera están pensando en ir con proyectos nuevos, con tecnologías nuevas,
en el área de las que hemos hablado, ¿cierto? Biomasa, biogás, mareomotriz, geotermia, el piloto es lo importante. Y aquí yo creo que esta cosa que se está haciendo acá de poder juntar la experiencia europea en el desarrollo tecnológico, el financiamiento europeo que pueda llegar también desde afuera para poder armar estos pilotos en Chile, va a permitir crear y generar mayor industria. ¿Ah? Y ese por mi lado. Bien. A ver, la importancia y vinculada con la pregunta anterior, me estaba acordando a propósito de lo que decías tú del compromiso de Corfo. Y esto es un cuento, por supuesto, digamos, cuando yo estaba estudiando y de novio con mi mujer, en algún minuto me acerqué a mi suegro y le dije que tenía intenciones de casarme. Entonces mi suegro me preguntó, bueno, ¿y cómo va a mantener a mi mujer, a mi hija? Y yo le dije, bueno, de usted depende. Entonces, claramente el apoyo, hay ciertas etapas del desarrollo de la vida de las empresas, de los negocios y por supuesto de las personas, en las cuales el apoyo de un Corfo es fundamental. Digo. Ahora, dicho eso, también está el cuento de la gallina y el cerdo, que la gallina cuando vende huevos está comprometida y el cerdo cuando vende jamón está involucrado. Entonces, yo también creo que hay que involucrarse, lo que decías tú recién, o sea, no basta con tocar la puerta de Corfo y decir, mira, tengo una muy buena idea, pero no tengo nada más que la idea, que decirte, tengo esta idea y tengo este capital que quiero invertir, que es mío, pero necesito el soporte para complementar este estudio, esta investigación o el desarrollo de esta tecnología. Dicho eso, y a propósito de lo que comentaba anteriormente, que los bancos financiamos certezas, la generación de biogás con purines es antiquísima. Yo me recuerdo haber visto, viviendo en Valdivia el año 90, un cliente que generó un proyecto de desarrollo de biogás a través de los purines de las vacas, que tiene una planta lechera grande con muchas vacas. Entonces, el tipo hizo eso. Y pasar de biogás a energía ya es facilísimo, digamos, es un motor. Por tanto, esa tecnología tiene experiencia. Súper fácil. Sí. Pregúntele a Matías. Sin perjuicio que después hay que conectarla, pero bueno, es otro tema. Pero hay experiencia. El caso de la tecnología mareomotriz, hace muy pocos meses atrás también recibí a un cliente nuestro del banco, a una persona en realidad que se acercó y él decía que tenía un proyecto mareomotriz. Y por supuesto nuestra obligación es recibirlo. Y resultó que no era un proyecto, él tenía una idea. Tenía una idea de que había visto un proyecto mareomotriz en Corea, que en realidad era un prototipo, como tú mencionas, y que investigando un poco más, en realidad era desarrollado para la característica particular de esa bahía no me acuerdo exactamente el lugar, pero claramente no había historia, y no había historia que se pudiera proyectar hacia el futuro. Por lo tanto, razonablemente, estando este señor además ni siquiera involucrado, sino que se quería solo comprometer, no pudimos ir adelante. Pero yo insisto en ese punto, de verdad, cuando los clientes se acercan y vienen no solamente con ánimo, sino también que están dispuestos a invertir parte de su capital, siempre hay la forma de encontrar una solución para su necesidad. Y nosotros, por lo menos, Corbanca tiene esa visión, que entre paréntesis antes no hablé del banco, que tenía que haber pasado un aviso, pero no, se me olvidó. Nosotros tratamos de encontrar la fórmula de poder colaborar con nuestros clientes y ayudarlos en sus emprendimientos, porque entendemos que detrás de eso hay desarrollo y todo nuestro rol casi a nivel personal de tender a mejorar nuestro país, ¿verdad? Pero claramente el tema de las tecnologías es un elemento. Antes que se me olvide, porque la sinapsis se me voy a ir para otro lado, a propósito de las palas, nosotros acabamos de financiar un parque eólico en Chiloé, que estamos usando un prototipo de turbina de aerogenerador, digamos. Y una de las cuestiones que más nos dedicó tiempo fue a validar con el ingeniero independiente que nos asesoraba que ese prototipo de turbina tuviese el performance que se proyectaba a largo plazo, para poder darnos la certeza de que íbamos a tener esos ingresos. Y ahí invertimos mucho tiempo. Lo logramos, por supuesto, y es un parque eólico que está en Chiloé en construcción al día de hoy. Excelente. Déjame complementar voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. Perdona por interrumpir.
Primero, comparto completamente lo que comenta Matías respecto de la necesidad de testear. Y ahí celebro el enfoque que ha dado Corfo, sobre todo en etapas tempranas de emprendimiento, de ir promoviendo el desarrollo de prototipeo, de testeo, de atreverse a probar, de atreverse a fallar y de aprender de esa falla, que es fundamental. En lo que difiero con Matías es que no es necesario un piloto. Para que una tecnología logre encontrar una trayectoria, requiere de muchos proyectos que se van piloteando, son muchos testeos. Es un proceso muy iterativo. Y probablemente tú hiciste, no un piloto, varios pilotos en el proceso. Y aparte que estás trabajando en una tecnología que es un poco más conocida, no en nuestro medio, pero está en cierta medida como transfiriendo, integrando aquí en nuestro medio tecnología que ya había sido piloteada y testeada muchas veces. Y en esa fase se requieren apoyos, y comparto el tema de quién asume el riesgo, ¿ya? Y aquí se me sale mi meta un poco más académica, yo más evolucionista que neoclásico, y comparto mucho lo que habla Mariana Mazzucato en su libro espectacular, el Entrepreneurial State, en demostrar cómo logramos llegar a tener el iPhone, por ejemplo, ¿no? Y son estas décadas de desarrollo, de apoyo de tecnologías, las 4 tecnologías básicas, el GPS, la pantalla táctil, Internet, etcétera, que no es Steve Jobs, que es un genio en lograr integrarlo y hacer un producto que salga a la venta, sino que en cómo en estas etapas iniciales de desarrollo de la tecnología se requiere un apoyo importante del Estado. En el caso del iPhone, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, la NASA, etcétera. Hay ciertas tecnologías en el sector energético en las cuales podemos llegar a ser un actor importante a nivel internacional, mundial, que son las que todavía no están tan desarrolladas, como la energía de los océanos, como ciertos desarrollos en almacenamiento eléctrico, térmico, etcétera, baterías y ese tipo de cosas. Probablemente ciertas cosas en biomasa, pero es un poco más difícil competir con las apuestas de desarrollo que hay en otros lados. Y geotermia, aunque el mercado mundial de la geotermia es muy chica, en el mundo hay 13.000, 15.000 megawatts instalados en geotermia, depende mucho de los lugares específicos, pero sí hay mucha complementación con otras industrias, petróleo, gas, minería, etcétera, donde pudiésemos tener alguna ventaja que nos permita pasar para adelante. Pero en el otro caso de tecnologías que ya están más maduras, que empiezan a tener mejoras en eficiencia, también ciertos saltos más grandes que eficiencia, ahí es donde se necesita esta complementación público-privada y el financiamiento, y otra cosa es el financiamiento de proyectos, ¿ya? Que ahí es donde el banco que va a minimizar el riesgo y va a mirar, o sea, en esa etapa es difícil que la banca juegue un rol en el desarrollo. Son otros mecanismos de financiamiento y de innovación los que están en juego. Sí, yo quería hacer un complemento. ¿Me ayudas ahí con un diagrama que les quería mostrar? Que tenía que ver con... eso, exactamente. Que cuando nosotros... Y hay algo que creo que compartimos. Se ha hablado mucho de portafolio. La lógica de portafolio. ¿Qué significa eso? Que uno mira un conjunto de proyectos y trata de balancear distintos elementos o variables que son relevantes en tener en consideración. Y cuando uno piensa, esto es como es una especie, ¿no es cierto?, de embudo, en que uno mira para que tengamos 100 proyectos exitosos ya en fase ahí de capital de riesgo, es probable, y dependiendo del sector desde donde partimos, es que hayamos tenido que partir de entre 100.000 y 6.000 conceptos. Depende, claro, si uno está al lado, no sé, pues farma, biotecnológico, seguramente son 100.000, y son muy pocos los que finalmente llegan. Lo importante acá, y que un poco ha sido reconocido en la conversación también, es cómo desde la política pública ayudamos también o entendemos este proceso de innovación en fase. Cómo somos también capaces de sofisticar nuestra oferta, nuestro apoyo, de manera tal que entienda que hay distintas fases de desarrollo, que hay trayectorias tecnológicas, ¿no es cierto?, que se van construyendo no con un proyecto, sino con conjunto de proyectos que, a ver, tú decías, fracasamos, no sé, tal vez fallaron, no fracasaron, haciendo la distinción en que lograron hacer aprendizaje que les permitió pasar a una fase, una fase siguiente. Entonces, y lo interesante es que estamos tratando de ordenar nosotros es cómo efectivamente reconocemos en esto de que hayan apoyos específicos para el desarrollo de conceptos, apoyos específicos para prototipo, apoyos específicos para la fase siguiente, empaquetamiento y validación, y también para las fases tempranas de capital de riesgo, que ahí los diagnósticos son súper lapidarios respecto a... Es ahí donde estamos teniendo bastantes
bastantes problemas. Y lo último, y con esto termino, que también tiene que ver con esto, es que es impensado considerar que Corfo va a estar apoyando 100.000 conceptos. Eso es imposible, eso no va a ocurrir. En el mejor de los casos, la política pública va a ayudar al 10% de estas cosas. Entonces, por eso es lo relevante del desarrollo de ecosistemas. Por eso es lo importante en que las cosas que se hagan permitan que surjan otras cosas. Y eso yo diría que es el principal desafío que tenemos. Quisiera complementar, ¿no es cierto?, esta ronda y los comentarios, porque lo interesante de esta faceta donde el Estado eventualmente, ¿no es cierto?, tiene que ayudar o ha ayudado en experiencias como la americana en el desarrollo del iPhone finalmente, y lo que está haciendo Corfo con lo que creo que Joseba Jaureguizar nos dejó como una de sus lecciones principales en la visita de estos días. Es como el País Vasco lo que logró, entre otras cosas, fue complementar ese apoyo estatal con un liderazgo de las industrias existentes en ese proceso. Yo creo que ese es un fenómeno que en Chile nos ha costado gatillar y catalizar en esa interacción público-privada, digamos, ¿no es cierto?, en la cual es con ese apoyo, pero con un liderazgo, digamos, no solo en el hacer diario, sino que en el desarrollo del pensamiento y la política de largo plazo, digamos, en ciencia, tecnología e innovación. Así que bien interesante. ¿Sí? Un apunte solo muy breve, porque estamos en el marco de la network y demás. En toda esta parte de innovación y desarrollo tecnológico, no solo en tecnología, sino también en modelos de negocio, de muchas de las cosas de las que estamos hablando, en Europa llevamos trabajando ya bastantes años y hemos hecho muchas cosas mal y hemos hecho muchas cosas bien, y de todas ellas hemos aprendido, y no conviene, o sea, reinventar la rueda lo menos posible. Entonces, apoyaros de todo lo que podáis en las experiencias, digamos, de los demás para construir sobre ellas en lugar de construir en paralelo. Perfecto. Quisiera llevarlos ahora, tanto Cristian como José, a el financiamiento de estos proyectos, quizás Matías también, ¿no es cierto?, de proyectos de tecnología ya existentes, probadas, etcétera, o sea, realmente proyectos de inversión propiamente tal, de menor escala, y partir por ti, Cristian, un poco entendiendo cuál es la dinámica del banco, ¿no es cierto? Tú nos contabas quizás antes de que partiera la ronda, como sea, se te olvidó pasar el aviso, pero ustedes son, como tú mismo comentabas hoy día, un actor el más importante, digamos, por lejos en el sector energías renovables como banco, entiendo, pero me gustaría entender si eso también se aplica a proyectos de menor escala, hasta a dónde están los límites, digamos, ¿no es cierto?, inferiores, por decirlo así, del trabajo que están haciendo desde el banco, y también de los modelos de financiamiento, volviendo un poco a este tema de las ESCO. Sabemos que ha sido difícil financiarlas justamente por una serie de dificultades en los modelos, digamos, de reducir los riesgos de cobro y una serie de cosas. Entonces me gustaría entender un poco cómo lo ven, cuáles son las diferencias entre el project finance, digamos, ¿no es cierto?, de grandes proyectos con el financiamiento de proyectos a escala de clientes individuales, etcétera. Bien. Bueno, efectivamente, nuestro banco tiene desde hace 3 años, un poco más, 3 años y medio, una política especial orientada al financiamiento de energías renovables no convencionales particularmente, y hemos puesto una cantidad de dinero que le contaba antes, que en realidad somos el banco con más activos en el mundo de financiamiento de proyectos, y el que nos sigue está muy lejos. ¿No? Te dije una cifra, digamos, capaz que me haya quedado ni corto o largo, así que no quiero decirla, pero de verdad el banco ha sido un actor muy relevante. Y además Corbanca está en un proceso de fusión con Banco Itaú que debiera materializarse en los próximos meses, y el desafío va a ser aún mayor. Pero ese desafío está vinculado también con ser un banco que preste servicio a todos nuestros clientes, con independencia de la escala que él tenga. Entonces, mientras escuchaba la exposición de mi compañero, pensaba yo, ¿cuál podría ser el problema? Porque, por supuesto, no se puede enfrentar un proyecto de esas características con la metodología Project Finance, donde yo te pida, contratemos un abogado que me haga un estudio de los riesgos jurídicos, contratemos un ingeniero independiente que me haga un estudio de los riesgos. Entonces, al final traté de sintetizar mientras todo hablaba cuál es el riesgo, y yo te diría que el único riesgo que yo visualizo, dada la atomización de tus clientes, es el riesgo de cobro. Y por lo tanto, si se pudiese resolver el riesgo de cobro, por ejemplo,
incorporando la cuota de ese sistema fotovoltaico en la cuenta de la luz y tener un mandato de cobro con Chilectra, está resuelto el problema, porque es una titulización. Estamos listos. Ahora tengo que hacerme amigo Chilectro, cuando le quiero comer un 20% del mercado. Claro, lo que pasa es que, y por eso es importante el marco jurídico Claro. que permita, que lo hace el gobierno, ¿verdad? Que permita esta integración entre sistemas eléctricos de autogeneración, que también tienen la facultad de vender, con la posibilidad de canalizar esos flujos a través de una cuenta centralizada, porque es... O con la del agua. Claro. Estamos- Sí. O con el té de cable. Eso es más complicado. Tendría que ser algo regulado, pensando en el riesgo que hay que resolver, ¿verdad? El riesgo de cobro, ¿cierto? Y centralizar. Y yo te diría que resuelto eso, la tecnología está súper probada, el fotovoltaico no hay ninguna incertidumbre. La mantención, por supuesto, tendríamos que tener alguna obligación de mantener en el tiempo y eso se resuelve fácilmente. Y por lo tanto, vuelvo a decir que en este análisis así sucinto que había formulado mientras tú conversabas o no exponías tu modelo de negocio, yo te diría que si se resuelve el problema de la recaudación de las cuotas y ¿cómo se llama? Y esa canalización del flujo total al financista, no debe ser ningún problema financiero. Buenas noticias. Matías, tú mencionaste que era full equity a la fecha, digamos. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Cómo generamos una resolución tan fácil como la que nos acaba de plantear Cristian para tu caso? Sí, lo que pasa es que efectivamente, a diferencia de lo que es la generación distribuida en las casas a pequeña escala, aquí sí se requiere Project Finance. Ya son PMGD, son una escala mediana, sigue siendo pequeña a nivel de energía, pero es una escala mediana y se requiere un Project Finance. Y nuevamente nosotros estamos invirtiendo en tecnologías nuevas. Como se comentó anteriormente, estas son tecnologías que por supuesto tienen alguna prueba. Nosotros no estamos haciendo financiamiento de etapas tempranas tecnológicas. ¿Ya? Nosotros hacemos financiamiento de etapas tempranas de proyectos. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la banca, desde el punto de vista de ir al banco a presentar estos proyectos, lo que nosotros no hemos encontrado en proyectos pequeños, con tecnologías nuevas, probadas en varios lugares, y estoy de acuerdo con lo que se dijo, digamos, desde el punto de vista de que la tecnología en sí está siendo probada en varios pilotos y uno va aprendiendo los pilotos de los otros también. En ese sentido, cuando uno va al banco y va a pedir un Project Finance de un proyecto que ya no es tan grande, no estamos hablando de proyectos de 2 megas, de 3 megas, ¿cierto? Se complejiza porque viene también el tema tecnológico. Entonces la decisión nuestra, y esto no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de Corfo, ¿correcto? Fue invertir directamente desde el fondo full equity en cada uno de los proyectos. Eso tiene que ver por el riesgo que percibe el banco en una tecnología nueva, por mucho que esté probada en muchos pilotos y se hayan hecho en Valdivia digitores, digamos, hace 10 años. En China hay más de 3.000 instalados. ¿Sí? Pero en el fondo aquí hay un negocio detrás, hay una venta de energía, hay una complejidad social. Esa fue la decisión de ir a full equity. Ahora, en general nosotros estamos mirando continuamente tecnologías nuevas. Nuestra administradora de fondos está hoy día trabajando en 2 fondos con tecnologías nuevas. Obviamente que estén en estas etapas de piloto. Y lo más probable es que la entrada al mercado la vamos a hacer por ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora podemos ir a la banca. Ahora le puedo mostrar números reales. No, yo creo, no, lo que pasa es que en Europa, es que no, si la tecnología está aprobada en Europa, no, a ver, pero cuénteme cómo la ir. Ahora podemos ir con números reales a la banca y decir, señores, ahora queremos hacer un refinanciamiento de nuestras inversiones para poder hacer aún más los proyectos futuros que tenemos. Reales y azules. ¿Ah? Reales y azules. Si no, no podríamos ni ir. Muy bien. José, tu industria o tu mercado, digamos, es un mercado regulado por varios aspectos. Una es el net metering, digamos, ¿no es cierto?, la ley. Tú algo comentaste de eso. Pooling, le dicen ahora. ¿Cómo? Net pooling. Net pooling. Y también por este modelo, digamos, que más allá de su regulación, digamos, es relativamente nuevo de las ESCO. Quizás nos podrías comentar también un poco, digamos, desde estas
dificultades de financiamiento y de la puesta en marcha de un mercado, digamos. ¿Cuál es tu análisis de la ley, de estos modelos, digamos, de financiamiento? Tú decías, un cliente domiciliario, digamos, no va a invertir probablemente masivamente, salvo ciertos nichos, sino que hay que entrar con un modelo en que ustedes probablemente hacen la inversión en capital. Entonces, bueno, cuéntanos un poco más de eso. Para contarle un poco, o sea, cómo opera el net, hay una serie de desafíos que tienen que ver con la implementación del marco regulatorio que te permite generar este modelo de negocio. Porque el marco regulatorio no te abre la oportunidad de un cierto modelo de negocio. Está hecho pensando en una tecnología y un usuario final, pero no está hecho pensando en ese link de cómo lograr integrar esa tecnología, esa producción tecnológica y ese consumo, uso tecnológico. Y básicamente lo que regula es qué tipo de sistema, cuáles son los requerimientos técnicos, etcétera, y de hecho se le llama un poco net bullying por algunas condiciones que tienen que ver con la comercialización de la energía, cuánto te pagan por lo que tú inyectas a la red, que desde el punto de vista de las distribuidoras es justo, porque él dice yo que básicamente si es que yo tengo un sistema en el techo de mi casa, en mi industria, aquí en la universidad, lo que sea, lo que me pagan es el precio de nudo, que es el precio al que le compra la distribuidora al generador en la entrada en el portal de la ciudad, donde están las subestaciones, y la distribuidora me cobra un precio adicional, un costo adicional, que es el transporte desde ese punto hasta mi casa. En la práctica, para los clientes residenciales, eso es como un 40% menos de lo que a mí me pagan por lo que, respecto a lo que yo me ahorro. Desde el punto de vista de la distribuidora es justo porque dice, yo estoy comprando este mismo precio, porque a usted lo voy a comprar a un precio más caro. La diferencia es que le vende al vecino sin gastar un costo en transportar esa energía. No le cuesta llevarla ahí. Claro, que tiene un costo de la mantención de la red, etcétera. Pero ahí está la discusión respecto de si es que el Estado quiere promover este tipo de modelos de provisión y consumo de energía, entonces nos hacemos cargo y podemos apostar en un inicio por apoyarlo. Eso ocurre solamente en el sector residencial, en las tarifas BT1, que es la que pagamos las casas, porque el precio de compra y venta en cualquier otro tipo de tarifa es casi el mismo, o sea, no hay una diferencia. Y ahí hay que buscar lugares específicos, nichos donde hay mayor rentabilidad, buen sol, consumo elevado, etcétera. Y después, para no perderme un poco, la pregunta entonces, ¿cómo lograr estructurar este financiamiento? Depende mucho de el tipo de cliente con el que estés jugando o dónde quieres desarrollar este mercado. Creo que es más fácil poder estructurar el financiamiento de estos portafolios de proyectos y estructurar un financiamiento más tipo convencional, yendo a la banca, etcétera, con clientes que son comerciales, industriales, clientes más grandes que los residenciales. Porque también uno aquí puede mirarlo desde el punto de vista de cómo puedo estructurar ese financiamiento, pero después está el demandante de ese financiamiento. Y ahí está el punto de cómo le cobro. Entonces le cobro por energía, le vendo la energía en largo plazo o le vendo un producto tipo un leasing. ¿Ya? Y si uno ve la experiencia, mirando así como los pilotos o experiencias internacionales, en el sector residencial el modelo ESCO ha atendido a que para viviendas, para consumidores privados, individuales, atendió a hacer un modelo leasing. SolarCity en Estados Unidos partió ofreciendo energía, leasing y un montón de... y terminó haciendo, yo vendo solo los sistemas por leasing. Y usted elija si lo quiere pagar en 1, 3, 5, 10 años, 20 años. El financiamiento los plazos dependen un poco del tipo de cliente. Y yo creo que para allá va un poco la posibilidad en el sector residencial, pero los desafíos no están solamente desde el punto de vista de cómo estructurar el financiamiento, sino que también tienen una serie de desafíos de cómo lograr operacionalizar los proyectos. ¿Ya? Porque una cuestión es la capacidad de cobro, pero otra es cómo lograr hacer, no sé, 200 proyectos, no 10, y no proyectos en donde todos los techos son distintos. O sea, de poder estandarizar un poco el producto que tú puedes empezar a ofrecer, porque eso también reduce no solo el riesgo de cobro, sino que el riesgo de no tener sobrecostos de la implementación, el riesgo de operación y mantenimiento. Y entonces hay que lograr, es un proceso, un camino en el cual uno va aprendiendo de lograr estructurar estos productos o tipos de servicios más empaquetados que dependen de cada segmento de cliente. Y ahí quiero también hacer una mención especial a el potencial de desarrollar un mercado que uno no muchas veces mira. Uno está mirando el comercio, la industria, el sector residencial, que es lo más atomizado, pero lo más grande. Pero hay una serie de servicios y de proyectos que tienen un enfoque un poco más social, que es un enfoque productivo para usuarios que no son afluentes, no son este 0,2% de los innovadores o el 2% de los innovadores que están dispuestos a comprar el huevo de la gallina feliz, sino que hay gente que realmente requiere la energía y paga muy caro por la energía. ¿Ya?
Y ahí hablamos de comunidades rurales, productores artesanales, pesca artesanal, sector agrícola de pequeña escala, ¿no? O de pequeña y mediana escala, no de gran escala, donde hay desafíos, hay un enorme potencial de desarrollo, pero los desafíos son muy importantes desde el punto de vista del desarrollo e implementación de proyectos. Muy bien, muchas gracias a todos los panelistas. Creo que ha sido una muy interesante conversación. Espero que el público también lo haya entendido así. Y doy paso entonces a la presentadora.